¿Cómo están, hermanos? Bien, bendecidos. Menos frío, ¿verdad? Sí. El primero todavía estuvo frito. Bueno, esta semana estuvimos en Guadalajara en el Congreso para Pastores, el Desafío del Ministerio 2018. Y bueno, pues el Señor nos habló, nos enseñó, se habló sobre la integridad del ministro en varias facetas, en varias áreas. Entonces pues venimos ministrados por el Señor. Reciban saludos también de los pastores Chuy y Vicky Olivares y de muchos más pastores que tuvimos la oportunidad de convivir con ellos por allá. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra serie de los milagros. Ya nos falta poco para terminar, pero más bien nos falta menos para terminar. Y después vamos a entrar a otra serie. Abran la escritura, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, y vamos a leer a partir de los versículos 5 al 13. El día de hoy vamos a hablar de la sanidad del siervo de un centurión. La sanidad del siervo de un centurión. ¿Ya lo tenemos? Bien, Mateo 8:5 dice así: que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Señor, nos acercamos delante de ti en esta hora para agradecerte tanto por tus bondades y tus misericordias. Muchas gracias porque nos has permitido alabarte y adorarte, y sabemos que has recibido nuestros cantos, Señor, este fruto de labios que confiesan tu nombre. También gracias por la oportunidad que nos das de ofrendarte a ti, de diezmar, Señor. La Escritura dice que esto es una gracia que tú nos concedes, y te doy gracias, Señor, porque permites poner en nosotros el querer como el hacer. Y ahora queremos que tú nos hables, que dirijas nuestras vidas, Señor, a través del consejo de tu palabra, que gobiernes nuestros corazones, que toda decisión que tomamos en la vida sea orientada por ti en sabiduría, en la sabiduría de tu palabra, Señor, y que podamos crecer abundantemente espiritualmente, Señor, y que podamos gozarnos por la madurez que vamos adquiriendo cada que escudriñamos tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta historia, Capernaum nuevamente es la escena de uno de los muchos milagros que hizo Jesucristo. Como ya hemos notado antes, 11 de los 33 milagros se realizaron allí en Capernaum. Además, este milagro es uno de solo dos. Fíjense, de solo dos de los 33 que se realizaron para gentiles. El otro milagro realizado para gentiles fue la expulsión de un demonio que estaba en una niña sirofenicia. La evidencia, hermano, de la gloriosa condición divino-humana
de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en el hecho portentoso de sanar a un enfermo a la distancia sin que estuviese presente delante de él. No es como en muchos casos que se dio que el Señor Jesús los tocó, oró por ellos o dio la orden de cerca. En este caso fue un milagro a distancia, el enfermo no estaba allí presente. Como acabamos de leer la historia, fue el centurión, el amo y señor de este muchacho que estaba enfermo. Jesús no tuvo que ir hasta allá, y vamos a ver por qué no tuvo que ir hasta allá. El verso 5 dice que vino a Jesús un centurión en una actitud correcta, que era rogándole. En Capernaum estaba situada una guarnición militar de los romanos al mando de un centurión. Un centurión era un oficial romano que tenía a su mando alrededor de 100 hombres, por eso se le llama centurión, derivado de la palabra 100, del número 100 o centena. Es evidente que este centurión pues era un gentil. Cuando decimos gentil es que no era judío, ya que según el testimonio de Lucas en su pasaje paralelo, los judíos recomendaban como alguien que amaba a la nación y les había construido una sinagoga. ¿Sí? Vamos a Lucas 7, capítulo 7, verso 4 y verso 5. Ahí vamos a darnos cuenta que este centurión romano no es judío, y los judíos tienen conocimiento, especialmente los ancianos, de la necesidad que tienen. Este hombre es muy apreciado por los judíos. ¿Por qué? Porque este centurión les construyó la sinagoga a ellos y aportaba para el culto que hacían los judíos. Dice que Lucas 7:4 que ellos, refiriéndose, cuando habla de ellos se refiere a los ancianos judíos, vinieron a Jesús y le rogaban con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto o este favor que te está pidiendo el centurión. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, un templo. Qué interesante esto, ¿no? El relato de Lucas nos cuenta que este centurión había enviado antes una misión, o había enviado una misión de ancianos judíos para que atendiesen el ruego que le iban a hacer, o el centurión quería hacer. Es decir, que este centurión quería que a través de estos judíos ancianos convencieran a Jesús para que Jesús fuera a la casa del centurión a orar por su muchacho que estaba enfermo. En Lucas capítulo 7, ahí mismo en el versículo 3, un versículo antes, dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, no fue él directamente con Jesús, sino que le envió a unos ancianos judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Esto es muy interesante porque lo que vemos que el centurión hace es buscar, como diríamos en México, como una palanca, ¿no?, para poder acercarse a Jesús. Y esa palanca pues eran los ancianos judíos de Israel. Es interesante para nosotros porque a veces se da en la congregación que se acerca la gente a mí o a alguno de los ministros, de los servidores, y le dicen: oiga, ¿no podría orar usted por mí? Porque yo creo que a usted Dios sí lo oye y a mí no me oye. ¿O no podría usted orar por mí? Es que yo creo que usted está más cerca de Dios que yo. Sí, y es lo mismo, es como una palanca, ¿no? Así como decir, si usted ora por mí, entonces Dios me va a conceder mi petición. Y eso es una equivocación, porque nosotros no necesitamos palancas para acercarnos a Dios. No necesitamos relacionarnos con un ministro importante para que Jesús escuche nuestras oraciones. Y hay dos porqués no debemos pretender acercarnos a Dios de esa manera. Número uno, porque dice que Jesús es el que se acercó a nosotros primero. Él nos amó primero a nosotros, ¿sí? No fuimos nosotros quien dimos ese primer paso, tuvimos la iniciativa de buscar a Dios, sino Dios nos buscó a nosotros primero. Él nos amó primero. La segunda razón es porque nosotros podemos tener acceso a Dios directamente por medio de nuestra fe, no por medio de la fe de terceras personas. Nosotros oramos por ustedes con mucho gusto, de hecho debemos orar por ustedes, pero mi fe no te acerca a Dios.
Tu fe te acerca a Dios. Y nosotros tenemos fe. Al venir a Cristo, en el paquete viene una dosis de fe. Por eso los apóstoles dijeron: Señor, aumentanos la fe, ¿no? Ellos sabían que tenían la fe, pero necesitaban crecer en fe. Y creo que a los cristianos de hoy en día les está faltando eso, crecer en la fe, que les sea aumentada en la fe. Pero además el centurión vino a Jesús en la actitud correcta, que él usa el verbo rogar, rogándole. Este verbo rogar en el griego es la palabra parakaleo, que significa apelando. Entonces, lo que nos transmite la idea es que este centurión, que tenía la capacidad para mandar, que tenía la capacidad para dar órdenes, no lo hace. Él no viene con Jesús a darle órdenes. Él viene con toda humildad al encuentro de él y le ruega en humildad, suplicándole a Jesús que lo ayude con su muchacho que está enfermo, y le ruega literalmente. Y esto también es otro principio para nosotros, porque a veces nos acercamos al Señor con una confianza, que desde luego hay que acercarnos con la confianza que tenemos, de tal manera que le podemos decir Abba Padre a Dios, ¿sí? Pero aquí entra algo, hermanos, que nos acercamos a veces a Dios, ¿cómo decir? En lugar del término confianza, ¿no? O caemos en la confianza de decirle: Señor, sáname. O Señor, si yo soy tu hijo, deberías sanarme, ¿qué no ves? En algunas congregaciones enseñan que si tú diezmas y tú ofrendas, tú tienes el derecho de exigirle a Dios que te bendiga. Que si tú eres fiel al Señor en la iglesia, tienes el derecho de exigirle a Dios que Él te sane. Que tienes el derecho de reclamarle a Dios tus bendiciones. ¿Qué piensan ustedes? Es incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo más adelante. Porque Él es el Señor y nosotros somos sus súbditos. Él es el Rey y nosotros somos sus siervos. Pero sí, nuestra fe nos permite acercarnos directamente a Dios y pedirle, pero con la actitud correcta, con el parakaleo, que es una apelación, es un ruego y una súplica delante de Él. ¿Por qué la Biblia resalta a personas que le rogaron a Dios y Dios les concedió lo que le pidieron? ¿Será que a Dios le gusta realmente vernos así, que le rogamos? Bueno, hay que diferenciar entre el ruego humano, ¿no?, y el ruego que Dios acepta. Job capítulo 21, por favor, versículo 15, dice algo muy importante. Job capítulo 21, versículo 15. Dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que le roguemos a Él? ¿De qué nos aprovechará que le roguemos a Él? Es decir, si tú llegas y te arrodillas y le dices: te ruego y te ruego y te ruego y te ruego que me ayudes, y te ruego que me bendigas, y te ruego que me sanes, y te ruego que nos prosperes, ¿nos aprovechará realmente? Por el simple hecho de decir esas palabras, ¿seremos sanados? ¿Seremos bendecidos? No. Lo que pasa es que aquí hay que irnos al fondo del por qué a Dios le interesa que le ruegue. Y el fondo es que los ruegos sinceros, los ruegos genuinos, los ruegos que Dios recibe, son aquellos que salen de un corazón que está manifestando necesidad de Dios. Entonces ya no es lo mismo pedir que rogar. Una persona le pide a Dios algo que necesita algo, pero alguien le ruega a Dios no solo porque necesita mucho, sino porque manifiesta que necesita a Dios. Por encima del milagro, por encima de la necesidad que tenemos, estamos necesitando a Dios. Y la postura del centurión fue esa. Jesús vio el corazón del centurión y él vio que, siendo un hombre de mando, un jefe, él acude a Jesús en humildad, pero con necesidad de él, por encima de la necesidad de su muchacho. El Salmo capítulo 51, por favor, versículo 17, nos hablan claramente de este principio. Salmo 51, versículo 17. Dice así, dice que los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? El espíritu, ¿qué? Quebrantado, o el espíritu humilde, o la actitud sencilla de corazón. Esos son los sacrificios que a Dios le agradan. Sigamos leyendo.
al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora vayamos a Isaías capítulo 57, versículo 15. Escribe el profeta Isaías: porque así dijo el alto y sublime. ¿De quién está? ¿A quién se está refiriendo? A Dios. ¿Qué dijo Dios? El que habita la eternidad. Noten la descripción, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu ¿de quién es? De los humildes, y para vivificar el corazón ¿de quiénes? De los quebrantados. Entonces, el centurión le llama a Jesús, siendo un gobernante, una autoridad, le llama Señor. ¿Por qué le dice Señor? Número uno, porque está demostrando humildad ante el señorío de uno que es mayor que él. ¿Sí? Y número dos, porque reconoce el poder de Jesús para ayudar a su siervo. O sea, al centurión se le abre la visión y él se da cuenta plenamente y 100% que aunque él es una autoridad de los judíos, incluyendo a Jesús, está ante el que es más grande que él, y se humilla delante de Jesús. Eso no era común, eso no es común el día de hoy. Repito, porque muchos sienten que tienen el derecho de que Dios haga lo que ellos le dicen. Ustedes saben, hasta le dan órdenes a Dios, ¿no? Señor, y haz esto, y te ordeno que hagas aquello, y no tienen un espíritu humilde. Una gran paradoja se aprecia aquí. El centurión representaba el poder opresor del yugo romano sobre Israel. Jesús era israelita, pero era el rey de Israel. Hay un contraste aquí. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista humano, el opresor, que es el centurión, en lugar de venir a oprimir a Jesús, viene a pedirle un favor al oprimido, que en este caso es Jesús. ¿Qué demuestra con eso? Reconoce que Él es superior a Él. ¿Cuántos reconocemos eso también? ¿Verdad? Jesús es superior y muy superior a nosotros. ¿Por qué digo? Hay otra doctrina por ahí que dice que nosotros somos Jehová Juniors. ¿Sí? Que si Dios es Jehová y nosotros somos sus hijos, con una mente deductiva, ellos dicen, bueno, pues si Él es Jehová y Él es el Padre, nosotros somos Jehová, pero Junior, somos dioses chiquitos. Entonces deducen. Y ya hemos enseñado que la Escritura no se interpreta por medio de deducciones. La Biblia no es deductiva, sino es inductiva. La Biblia nos enseña, y nosotros debemos aprender ni a alegorizar un versículo bíblico, ni mucho menos a deducirlo. Nosotros no somos juniors, no somos Jehová Junior, no somos dioses. La Biblia dice, Jehová vuestro Dios uno es, y fuera de Él no hay nadie. Somos hijos de Dios, que eso es algo grandioso, ¿no? Y que en realidad no lo merecemos, pero no somos juniors, no somos dioses juniors. Nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, bajo las órdenes de Dios, bajo la soberanía de Dios. Que Él gobierne y dirija nuestros corazones. Nos guste o no nos guste, reconocemos que solo Él es Dios. Amén. Versículo 6 de nuestra historia, vuelva ahí siempre a su separador. Este hombre entonces viene y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, está gravemente atormentado. Con todo detalle, pero en pocas palabras, describe el centurión la situación de uno de sus siervos. Él le llama mi muchacho. Este es un término que denota cariño, pero él está intercediendo por su muchacho. Lucas, en lugar de
de decir mi muchacho, él usa el término en Lucas capítulo 7 versículo 2, dice que el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Él usa el término de que el centurión quería mucho. Noten que la forma con la que este centurión hace la súplica a Jesús es como si estuviese diciendo al Señor: Señor, mira la situación angustiosa de mi muchacho y ten misericordia de él. Pero lo que vemos de fondo es el amor del centurión por el muchacho. ¿Tú amas? Y no a Dios. ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tus hijos? Porque ahí empieza, hermano, la demostración de nuestra verdadera fe o de nuestra verdadera religión. Cuando nos interesamos en los demás, cuando rogamos a Dios por la necesidad de otra persona. Hermanos, a veces estamos tan familiarizados con nuestra familia, valga la redundancia, con nuestra esposa y nuestro esposo, con tu esposo, con tus hijos, que cuando vemos que se encuentran en alguna necesidad, no somos capaces de levantar nuestros ruegos a Dios a favor de ellos. Nos es más fácil decirle: toma una pastilla y duérmete, ¿no? O déjame de estar dando lata y vete a otro lado y déjame en paz. Pero Jesús no era así, y nosotros tenemos que aprender a desarrollar algo que la Escritura deja muy claro, y eso es la sensibilidad a las necesidades de las personas. Cuando somos sensibles, las vamos a llevar delante de Dios con toda oración y ruego. No olvidemos, queridos hermanos, que antes que seamos pastores, que antes de ser ministros, que antes de ser siervos, que antes de ser lo que somos, los creyentes, los padres de familia, somos sacerdotes, ministradores para nuestra familia. Y un sacerdote ministra a favor de la necesidad de los que viven en su hogar. Si tienes un hijo enfermo, ora por él, levántate en la madrugada, ora por él. Si tu esposa está enferma, atiéndela, ponle atención, eres un sacerdote de Dios. No podemos ser candil de la calle y obscuridad de la casa y andar queriendo orar por todas las personas allá afuera, y quiero ser misionero y quiero ser un gran evangelista, si somos insensibles a las necesidades de nuestro propio hogar. ¿Sí? Y es que tenemos a un Padre lleno de misericordia, que Él está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Y si nosotros somos hijos de Dios, pues debemos también ser hijos de misericordia, como nuestro Dios es misericordioso. ¿A poco no? Tenemos que ser misericordiosos siempre y en cualquier situación. Gálatas capítulo 6 versículo 10. Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice: dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien solo a los que nos caen bien. ¿A quién? ¿A todos? Dile al que está a tu lado: y esto incluye a ti, aunque me caes bien. Hagamos el bien a todos. ¿Estamos dispuestos a eso, hermanos? ¿A todos? Porque a veces, no, al pastor lo quieren tratar muy bien. Fíjense que a veces, a mí me gusta usar mucho gorra, y cuando ha habido aquí actividad en la iglesia de limpieza y de lo que sea, me vengo con mi pants y mi gorra, y algo pasa, como que nadie me reconoce, o no sé si me veo muy diferente, yo no sé. Vengo de pants y están acostumbrados a verme así bien guapo siempre, y cuando vengo de pants y gorra, nadie me reconoce. Entonces entro, y miren que a veces he entrado y me han dado unos carambazos buenos, y ni siquiera dicen perdón o con permiso. Pisotones no se digan. Oye, muévete, carga eso, ¿qué no ves que hace falta? Digo, la manera de hablar, sí, de dirigirnos. Y ya cuando me ven: ay, pastor, le traigo un pollito rostizado. Dicen: no, ¿qué pollito? Nos vamos a comer un pollito tú y yo, que es diferente. Dijo Pablo a los Gálatas: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Santiago 2 versículo 13 dice lo mismo, pero este pasaje es más fuerte todavía. Y esto es lo que Jesús hizo con el muchacho del centurión: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no
haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué opinan? Bueno, la salvación es por obras, sí, pero Santiago dice que nuestra fe debe ser evidenciada por nuestro obrar. Entonces, un salvo no obra para salvación, no hacemos obras para ser salvos, sino que porque somos salvos, obramos. Pero si un salvo no obra misericordia, entonces está en duda su salvación. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿De qué aprovechará si alguno dice que es salvo, pero no tiene obras? ¿Podrá tu fe, esa fe intelectual, salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha qué? La fe. ¿De qué aprovecha tu religión? ¿De qué aprovecha venir a la iglesia? ¿De qué aprovechó dar tu ofrenda? ¿De qué aprovechó que estás involucrado en el servicio? No te sirvió de nada. Y es que la mentira más común de los cristianos, ¿saben cuál es? Voy a orar por ti. Oye, hermano, fíjate que perdí mi trabajo y te platico, digo, para que estés orando por mí. Tengo 2 semanas sin trabajo, me las he visto duras. Y dice el dicho mexicano: al buen entendedor pocas palabras. Entonces ahí es que debemos decirle: oye, ¿y estás bien? ¿Tienes para comer? ¿Tienes para pagar tu renta? ¿Te puedo cooperar aunque sea con 200 pesos? Permíteme comprarte un pollo rostizado. No, y el cristiano dice: voy a estar orando por ti. ¿De qué te sirve tu fe? ¿No? ¿De qué te sirve tu religión? Si ves a un hermano en necesidad y le dices: id y calentaos y saciaos y todo, no sirve de nada. ¿De qué aprovechará? Dijo Santiago. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Imagínense a Jesús al centurión diciendo: no, ven paz, dile a tu muchacho que tenga fe, vamos a estar orando por él, ¿verdad? No. Él dijo, más adelante lo vamos a ver en el verso 7, él dijo: yo iré y le sanaré. Pero antes leamos primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de ese mundo, ¿cuántos tienen bienes? Todos tenemos bienes, todos. Puedes tener 2 chamarritas, puedes tener, hay quienes hasta tienen 2 carros, otros tienen 2 casas, no sé, unos están abundados, otros no tantos, pero todos tenemos bienes, ¿verdad que sí? Ok. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, díganme pues, dice Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos él tiene mucho tacto, ¿verdad? Para lo que, hijitos míos, queridos hermanos en Cristo, santos de Dios, reverendos, hijos del Altísimo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Lo captamos bien, verdad, hermanos? Y Jesús amó, no de palabra, sino de hecho y en verdad. Cuando vio a una multitud con hambre, les dio de comer. Cuando vio a una adúltera que estaba a punto de ser asesinada a pedrada, le dijo, ¿cómo le dijo? Mujer, vete y no peques más. Estás perdonada de tus pecados. Cuando veía a los endemoniados, pobres personas siendo maltratadas, violentadas por Satanás, aquel hombre que llevó a su hijo y dijo: estoy desesperado, unas veces mi hijo cae en el fuego, otras veces cae en el agua, está a punto de morir, y el Señor los liberó. Tus discípulos no pudieron echarlo fuera, pero Él pudo y lo hizo, y Él fue misericordioso con la gente. Él tenía compasión y misericordia de todos. Por eso nos debe quedar muy, muy claro que la verdadera fe y la verdadera religión consiste en el contraste que hay entre lo que decimos que somos y demostramos ser. Estos textos son grandísimos ejemplos de pruebas prácticas del amor.
El amor es muy práctico, hermanos. La fe verdadera no es la que decimos tener, sino la que causa acciones éticas, amorosas hacia los demás. Versículo 7. Y aquí está la ética amorosa de Cristo, el corazón misericordioso y compasivo de Jesús. Dijo: yo iré y le sanaré. Yo iré y lo sanaré. Entonces al ruego del centurión viene la respuesta de Jesús. En el griego aparece el pronombre personal yo, como si dijese yo mismo iré y le sanaré. Sin duda que esta era la manifestación de un Salvador bondadoso, bondadosísimo diría yo, y todopoderoso. Él mismo dijo: yo en persona, yo voy a ir y lo voy a sanar. Jesús está aquí, hermanos. Y el Padre lo envió hace 2000 años por su corazón bondadoso, compasivo y lleno de misericordioso. Jesús dijo allá en el cielo: yo iré y les sanaré también a ellos. Y fue una cruz de maldición que teníamos que estar tú y yo ahí. Él fue herido, fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y sin embargo, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él dijo: yo iré y les sanaré. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle a Jesús en retribución, en agradecimiento, en correspondencia al Señor: Señor, yo también iré, yo también iré. Cuando necesite, Señor, algo, yo también iré. Cuando haya que cubrir alguna necesidad, yo iré, Señor. No que muchos dicen: heme aquí, envíalo a Él. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Pues ¿para qué Dios nos salvó? Para que cada uno de manera individual le demos una respuesta al llamado de Dios. Tú tienes un llamado, tú también, todos hemos sido llamados por Dios. Y Dios tiene muchas cosas, muchos trabajos que encomendarnos a nosotros. El problema es que muchos le dicen al Señor: yo iré a predicar a la cárcel, Señor. No, que vayan los que tienen el llamado. ¿Tú qué llamado tienes? ¿Predicar en grandes estadios? ¿Grabar un CD? ¿Cuál es tu llamado? A ver, sorpréndeme. Yo iré a evangelizar a los parques, iré a los hospitales, iré a los pobres, iré a los menesterosos. ¿Cuántos le dicen al Señor: Señor, yo iré a predicar a la sierra? No, allá no, porque allá no dan ofrenda. Allá hay que ir a dejar lo que uno trae. ¿Sí? ¿Alguno ha ido a predicar a la sierra? Yo sé que sí. Y ahí uno llega con sus chamarras, hermano, bien abrigado y bien preparado, y te encuentras con una situación que no te esperabas, y ahí Dios te prueba. Y tienes que quitarte tu chamarra de plumas de ganso o de lo que sea y dárselas, porque la fe sin obras no sirve, está muerta. No, me costó 1000 pesos. ¿Sabes lo que sentiría esa persona ponerse una chamarra así por primera vez? Tenemos que decirle al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a ir a donde tú me mandes. Dios mandó a Jesucristo a hacer un trabajo, y cuando Jesús estuvo en la tierra y vio la necesidad de este muchacho del centurión, Él dijo: yo mismo iré y lo sanaré. Interesante, el profeta Malaquías, vayamos en el capítulo 4, versículo 2, anunció que la venida del Mesías traería salvación bajo sus alas, que equivale a decir sanidad bajo sus alas. Malaquías 4:2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, es decir, a nosotros, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. También se traduce con sanidad, traerá sanidad. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso somos nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hemos sido beneficiados por el poder de Cristo, por la misericordia del Señor, y hoy saltamos como becerros de la manada.
y nos gozamos y nos deleitamos en las cosas de Dios, pero no para ahí. Tenemos que dar lo que hemos recibido. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar también. Y empieza con tu casa, con tu familia, empieza con los tuyos que Dios te dio, ¿sí? Para no ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Empieza dándole a tu esposa lo que necesita. Si necesita amor, abrazos, palabras, lo que necesite, provéele. Y la esposa igual al esposo, y los papás con los hijos, y los hijos con los padres. Versículo 8, respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado será sanado. Cuando los ancianos intercedieron por este centurión a favor de él con Jesús, le dijeron que ese hombre era digno, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Él dijo: porque Él ha sido muy bueno con nosotros, porque Él nos construyó una sinagoga. Los judíos fueron a decir: es que Él es digno, Él es merecedor de que vayas, de que atiendas a su necesidad. Pero el centurión literalmente dijo lo contrario. Él dijo: no soy digno, no soy apto. Ante Cristo, hermanos, un hombre de verdadera fe siempre debe sentirse indigno. ¿Quién puede compararse con Jesús? Nadie. Él es nuestro ejemplo a seguir, pero no podemos compararnos con Él. A Él lo imitamos, pero Jesús es incomparable. ¿Saben por qué? Porque toda la gloria humana, hablando humanamente, literalmente, toda la gloria que podamos tener humanamente desaparece, y la dignidad más alta que pudiera pensar que tiene un hombre va a ser como miseria, o es como miseria, cuando nos medimos con Jesucristo. Hay cristianos tan arrogantes en la iglesia que dicen: es que yo soy hijo del rey, y al ser hijo del rey tengo que vestir como rey, hablar como rey, comer como rey, y que la gente me trate como rey. ¿Qué gente tan miserable y pobre espiritualmente es? Esa es la realidad. ¿Qué dijo Isaías? ¿Cómo un hombre como yo? Mis ojos, un hombre, ¿cómo dijo? De labios inmundos. Mis ojos han visto al Rey. Se humilló ante el Señor. Pedro cayó de rodillas cuando se le apareció un ángel. Y hay quienes dicen: yo vi a Cristo y estaba rasurándome y hablaba con Jesús y Jesús me tomaba del hombro. Yo decía: qué mentiroso. Porque si fuera verdad, no resistimos, hermanos, la gloria de Dios, la presencia de Dios en esa dimensión. No hay quien la pueda resistir. Por eso tenemos que decir: yo también, como Él, no soy apto, no soy digno, Señor. ¿Sabe lo que somos? David lo dice en el Salmo 103, verso 14. Vayamos, por favor. David dice que Dios conoce nuestra condición. Porque Él conoce nuestra condición. Salmo 103, verso 14. Él se acuerda de que somos importantes. Él se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Oye, dile al que está a tu lado: somos polvo. Él se acuerda de que somos polvo. El hombre, versículo 15, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Eso somos polvo, somos como la hierba y somos como la flor que perecemos, y nadie más se acordará de nosotros. Nadie más se acordará de nosotros. Pero de Él se dice que su nombre es sobre todo nombre,
que se nombra. ¿Y quién fue Daniel Rubalcaba? Después de muchos, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ay, no sé, creo que era el que vendía tamales en la esquina. Pero cuando se diga, oye, ¿y quién es Jesús? Jesús es el Señor. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es Dios. Pero nosotros somos polvo. Y polvo muy creído, ya lo dije, ya. Que hasta le damos órdenes a Dios. Bendíceme ahora, Señor. Dice el Señor, ay, polvo, con un soplido te desaparezco. ¿Quién eres tú para darme órdenes a mí? Con hacerte así, eres una florecita, una hierbita y así te vuelo y nadie más se va a acordar de ti. Eso somos. Y más, otro poco más. Isaías 41:14. Somos gusanos. Por eso a muchos cristianos les gusta ir a otro tipo de iglesias, ¿no? Donde le dicen, no, tú eres un campeón, tú eres un tremendo hombre de Dios. Y aquí te dicen que eres gusano. Bueno, pero yo no lo digo. Eso es lo bueno. No temas, dijo el Señor, gusano de Jacob. Oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Otra versión en este mismo versículo se lee así: tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel. Híjole. Pero no temas, dice, yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Uf, qué salvada, hermanos. Por eso nadie puede compararse con Jesús. Repito, toda gloria humana desaparece y la dignidad más alta siempre será como miseria comparada a Jesús. Este centurión se describe a sí mismo como no apto, como no digno, porque tenía el concepto correcto de quién era Jesús. Y es que ante Jesús todo palidece, ¿no es cierto? Para el centurión, Jesús era el Señor, y por lo tanto él se consideraba indigno de que entrase en su casa. Ninguna cosa podría justificar para el centurión que Jesús entrara a su casa, sobre todo sabiendo que los judíos evitaban este tipo de acciones, de que un judío entrara a la casa de un gentil para no contaminarse con alguna inmundicia de ellos. Pero para el centurión eso no era así. Él estaba ante el Señor. Él dijo, Señor. Y para Jesús menos. Para Jesús no representó ningún problema. Como no representó ningún problema morir en la cruz en nuestro lugar. Ningún problema. Estando en la cruz, sus palabras finales todavía fueron, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Él convivió con publicanos, él convivió con pecadores, él perdonó y se acercó a prostitutas. ¿Por qué? Porque él era bueno, misericordioso, santo, justo, recto. Mientras los hipócritas decían, no, ni me toques porque me contamino, después me tengo que purificar y la gente me va a ver y me va a decir que este se contaminó, tocó. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, hipócritas, que coláis el mosquito y tragáis el camello? Eso eran ellos. Ponían hasta un colador finamente de un telar sobre el vaso, depositaban agua, vino o leche para que si acaso un mosquito, que era un animal inmundo en el Antiguo Testamento, no entrara y se quedara ahí en el colador. Y entonces celebraban y decían, no nos contaminamos, podemos tomar el vino o la leche o el agua sin inmundicia, sin contaminarnos. Y Jesús dijo, son unos hipócritas, porque ustedes cuelan el mosco y se tragan el camello. El camello era el animal más grande del Antiguo Testamento, considerado impuro. Devoraban las casas de las viudas, se comían las ofrendas del pueblo, menospreciaban a la gente.
pero eran sepulcros sin aguas, eran cisternas rotas, eran nubes sin aguas, eran hipócritas, eran camada de víboras. Eso eran ellos. Pero Jesús dijo: no, yo voy y yo entro a la casa de este hombre, aunque sea impuro. Él es el santo. Y el santo, hermano, no podía contaminarse con nuestro pecado. Él cargó nuestro pecado sobre sí y lo quitó de nosotros. Gloria a Dios por eso. A Jesús y al centurión se les miró su humildad. Y es que a mayor humildad, mayor fe. ¿Verdad que sí? A mayor humildad, mayor fe. Hace unos meses o un año, quizá, no recuerdo, prediqué en Guadalajara en las reuniones, y acabando la reunión, el pastor Chuy Olivares me mandó un mensaje y me dijo: gracias por dar la palabra, ¿no? Estuvo muy bonito el mensaje, punto. No te olvides de la humildad, me dijo. Mantente humilde. Esa es la clave del éxito de todo ministro de Jesucristo. Y ahora que estuvimos en el desafío de pastores, yo escuchaba enseñar a los pastores los mensajes nutridos, llenos de Dios, llenos de instrucción. Pastores jóvenes, 4 años pastoreando iglesias con mensajes tremendos, y les escribí a algunos de ellos y le dije: tu mensaje me bendijo mucho, me llenó mucho, no te olvides de la humildad. Y uno de ellos se me acercó y me dijo: oye, dime con toda sinceridad, ¿me viste orgulloso? ¿Me viste algo así? Le dije: no, pero es antes de. A mí me dieron este consejo y marcó mi vida, y es el mismo consejo que yo te doy y que yo les doy a ustedes también, porque ustedes también son siervos de Dios. Y todo lo que tienes, lo tienes por la mano generosa de Dios. Nada por ti, cero. ¿Estamos de acuerdo? Por eso él dijo, el centurión: solo di la palabra, Señor. No necesitas venir hasta mi casa. Solo di lo que sea necesario y sin duda mi siervo será sanado. Porque las palabras del centurión estaban llenas de fe y reverencia. Así debemos venir a la iglesia, así debemos vivir. Fe y reverencia. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Pero ustedes saben que hoy muchos cristianos se andan autodecretando, ¿no? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la reverencia? ¿Dónde está el reconocimiento? Él dijo: solo di, tú di la palabra, no mi palabra, tu palabra y mi siervo sanará. Porque si yo decreto mi prosperidad, si yo decreto mi éxito, si yo decreto mi sanidad, si yo decreto gloria para mí, ¿para qué quiero a Dios entonces? Si el poder está en mi boca, si lo que yo digo recibo, ¿para qué quiero a Dios? Saquemos a Dios de nuestra vida si lo que yo digo recibo. No es así, señores y señoras. El centurión dijo: tú di la palabra, tu palabra y mi siervo sanará. Nosotros podemos desear, o podemos, mejor dicho, expresar el deseo más apasionado de nuestra alma, pero nosotros somos totalmente incapaces de revertir las situaciones. Eso le pertenece únicamente a Dios. Las palabras de los hombres no tienen poder de acción por sí mismas, pero la palabra de Dios no solo expresa el deseo de Dios, sino va acompañada de todo el poder divino. Por eso se dice de la palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra de Dios. Y si tú quieres decretar algo, habla la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es eficiente, es eficaz, es viva, es poderosa, convierte el alma, transforma vidas, transforma corazones. Lo escribió
en Hebreos, el escritor de Hebreos, autor desconocido, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios, no la de nosotros, es viva y eficaz, la de Dios, no la de nosotros, porque es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetra las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Y es que fue solo por su palabra que lo que existe vino a la existencia cuando antes no existía. Fue Él quien hizo todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Juan lo dijo en el capítulo 1, versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:2: en estos postreros días, son estos días que estamos viviendo, hermanos. En estos postreros días, dice que Dios nos ha hablado por el profeta famoso de aquel país. Dios nos ha hablado por el apóstol famoso de aquel país. No, Dios no dijo, ¿saben qué? Que tienen que ir a tal país de Centroamérica o Suramérica o de Estados Unidos para que yo les bendiga. No, dijo, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Se refiere a Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Él es el dueño de todo. ¿Saben? Él es el dueño de nuestra salvación, ¿verdad? Él es el dueño de lo que necesitamos. Entonces a Él dice, al que constituyó a Jesús heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si tú quieres recibir algo de parte de Dios, debe ser forzosamente en Cristo, porque Cristo es el heredero de todo. A Él le heredaron el poder para sanar enfermos, a Él le heredaron el poder de perdonar pecados, a Él le heredaron el poder de salvar a las personas, a los pecadores, a Él le heredaron el trono de su Padre, a Él le heredaron todo. Si queremos todo eso, debe ser en Él únicamente. Por eso es que la doctrina o la falsa doctrina de la confesión positiva, actos proféticos, decretos, son un engaño de Satanás que tiene atados a millones de cristianos alrededor del mundo, lamentablemente. Es suficiente con la palabra de Jesús. Las de nosotros salen sobrando. Amén. Versículo 9: yo soy hombre bajo autoridad, le dice el centurión a Jesús. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. ¿Qué está haciendo el centurión? Está argumentando la razón por la que considera que no era necesario que Jesús fuese a su casa, porque él mismo, el centurión, sabía lo que era ser autoridad y lo que era también estar bajo autoridad. Dijo, yo soy autoridad y los que están abajo de mí se someten, pero yo sé ahora que tú eres autoridad, pero tu autoridad está encima de la mía. No necesitas ir a mi casa, solo da la orden, solo da órdenes. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? ¿Que Jesús dé órdenes a tu vida? ¿Sí? ¿Y qué tal si un día te dice, oye, salte de ese trabajo? ¿Y qué tal si el Señor te dice, vas a dejar todos tus negocios, te voy a llamar para el ministerio? Porque Él da órdenes. Es importante estar bajo autoridad, hermanos. Y Dios nos prueba cuando nos ponemos bajo la autoridad aquí en la iglesia, porque el que se somete bajo la autoridad de las autoridades eclesiásticas automáticamente está bajo la autoridad de Cristo. Si no, no. Y eso es para todos nosotros, hermanos.
Yo soy el pastor de esta iglesia, pero yo también tengo un pastor y yo también tengo que estar bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Cuando nos ponemos bajo la autoridad de Dios, pasan muchas cosas. Dios sana, Dios bendice, Dios perdona pecados, Dios ayuda, Dios prospera, Dios hace su obra en nosotros. Muchos dicen, bueno, mi autoridad es Cristo, como decían unos, ¿no? Unos dicen, Pablo dijo, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas, otros, los más espirituales, decían yo soy de Cristo, espirituales entre comillas, porque no aceptaban autoridad de nadie. ¿Acaso Pablo está dividido? No, el cuerpo de, ¿acaso Cristo está dividido? No está dividido Cristo, somos un cuerpo y como cuerpo tenemos que estar todos bajo autoridad. Hebreos 13:17 dice que obedezcamos a nuestros pastores y nos sujetemos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su trabajo. Tened paz entre vosotros. Y es que Jesús, hermanos, no está bajo autoridad de nadie. ¿Verdad que Él no nos tiene que obedecer a nosotros? Nosotros a Él, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Todos digan, Jesús es el Señor. Entonces, si Jesús es el Señor, Él podía ordenar la sanidad del muchacho del centurión sin necesidad de entrar hasta su casa. ¿Por qué? Porque la enfermedad, sea enfermedad o fuera algún demonio, como en otros casos, no pudieron resistir a la autoridad de Jesús. Ellos tenían que obedecer su mandato, sí, así. Como cierto comentarista escribió algo muy interesante. El centurión debió haber razonado lo siguiente y dijo: bueno, si yo, aunque soy solo un oficial con autoridad y poder muy limitados, un oficial que debe obedecer a sus superiores, doy órdenes y mis órdenes son obedecidas inmediatamente, tanto por soldados como por esclavos, entonces Él, este gran Señor, ejerciendo una autoridad independiente y teniendo el universo en su mano todopoderosa, puede mandar y cualquiera que sea su deseo será hecho. Cuando Él diga vete, la enfermedad se irá, y cuando Él diga ven, la sanidad vendrá. Amén. Amén. Pero ¿qué pasó con Pablo? Pablo tuvo una enfermedad, tuvo malaria en los ojos, y él muchas veces le oró al Señor y le dijo: Señor, quítame esta enfermedad. Pero el Señor mandó también sobre Pablo y dijo: no te la voy a quitar. A ti te debe bastar mi gracia, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Así que de buena gana, dijo Pablo, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, no el mío, de Cristo. Y a lo mejor tú tienes que lidiar con un aguijón en tu vida que tal vez Dios jamás te lo va a quitar, y tienes que gloriarte de buena gana para que el poder de Cristo repose sobre ti. Si Él mandó que a alguno le quitara un cáncer, pero en ti mandó a no quitarte un aguijón, contento, porque Él es el Señor. Él sabe por qué. Así que hay que dar gloria a Dios y seguir brincando como becerros de la manada, como decía ahí, con o sin. Hay un canto hermosísimo, hermosísimo, que lo tenemos que cantar aquí, que dice: Señor, gracias por todo lo que has hecho y lo que no has hecho, por lo que tú me has dado y lo que no me has dado. Gracias por hacer tu obra en mi vida, dice.
sea dulce o amargo, invierno o verano, si proviene de ti, lo mejor será. ¿Decimos amén? Dice el canto: en tu sabiduría y poder yo confiaré, y en tus brazos amorosos, Padre, seguro estaré. Eso es lo único que necesitamos, saber que estamos allí en los brazos del Señor. Pero Él es bueno y también sana y también bendice a la gente, hermanos. Al oírlo Jesús en el versículo 10, por favor, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Literalmente Jesús, ¿qué? Se admiró. Ahora, como Dios, Jesús, bueno, ¿de qué podría admirarse? Pues de nada, porque nada le es desconocido a Él. Pero el objeto de la admiración de Jesús fue la fe del centurión. ¿Sabes que a Jesús no le causan admiración nuestros logros? No le causan admiración nuestros logros. Mira, yo he logrado esto, y el Señor te dice: sí, pero nada tienes que no te haya sido dado por mí. Mucho menos le va a admirar el dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero lo que sí le admira es nuestra fe. Eso sí le admira nuestra fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y es que la fe de este gentil sobrepasaba la fe de los judíos de su tiempo, a pesar de que ellos tenían el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. Y aunque hubo judíos que también pusieron su fe en Jesús, ninguno en la dimensión del centurión. Nosotros somos ese centurión, hermanos. Nosotros somos gentiles igual que él. Y por lo tanto nuestro amor a Dios y a Jesucristo debe ser en una dimensión muy grande. Incluso podríamos decir mayor que los propios judíos. ¿Y por qué? Bueno, la razón bíblica está en Lucas 7:47. ¿Por qué debemos amarlo tanto? Porque dijo Jesús: por lo cual te digo que sus muchos pecados les han sido perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dile al que está a tu lado: Dios perdonó tus muchos pecados. Por eso que tenemos que amarle y poner toda nuestra fe en Él. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque somos buenos. Nosotros le amamos a Él porque sabemos que tenemos que amarle. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Verdad que sí? Nosotros le amamos a Él no por iniciativa propia, porque no hay hombre bueno, no hay quien busque a Dios. Cuando estábamos en nuestros pecados y delitos, Él nos amó, Él nos llamó de ahí, hermanos. Entonces le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, aunque el centurión no era descendiente de Abraham, era hijo de Abraham en cuanto a la fe. Nosotros no somos descendientes de Abraham, pero somos hijos de Abraham por nuestra fe en Jesucristo. Versículo 11, voy a ir terminando. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Quiénes eran esos, hermanos? ¿Quiénes son esos? Nosotros. Se está refiriendo a los gentiles. Vendrán otros, muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hermano, la entrada al reino de los cielos, está diciendo Jesús a los judíos, no es por descendencia familiar. La entrada al reino de los cielos es por nuevo nacimiento.
¿Cuántos nuevos nacidos sabemos aquí? Entonces tenemos un lugar en el reino de los cielos. Jesús se lo dijo a Nicodemo, no nos da tiempo de leerlo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y es que la salvación a los gentiles ya estaba profetizada. Por eso Jesús no dudó ni tantito obrar este milagro al servicio del centurión. La salvación estaba dicha para nosotros. Yo les voy a leer, al final le doy los versículos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Otro versículo: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Otro versículo: y dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Entonces, estos que no buscaban a Dios fueron encontrados por Dios, hermanos. La venida de Jesús al mundo tenía ese propósito, como lo dijo Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Eso hizo Jesús con el hijo del centurión. Y es que la salvación es para todos los que reciben a Jesucristo como su Salvador por medio de la fe, sea judío, africano, chino, chilango, mexicano, gabacho, lo que sea. Porque por gracia, no por nacionalidad, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén. Vamos terminando, hermanos. Versículo 12. Mas los hijos del reino, se refiere a los judíos que no creyeron, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, si de la misma manera es nuestra confianza en el poder de Jesús, así también Jesús o el poder de Cristo honrará nuestra fe. Amén. Termino con esto. La omnipotencia de Jesús quedó demostrada. ¿Cuántos creen que Él es omnipotente? Quedó demostrada. Dice que habló y fue hecho. Y otra vez la evidencia de Emanuel profetizada 750 años antes de Cristo fue visible. Emanuel, Dios con nosotros. Lo que dijo Jesús a aquel centurión, lo dice hoy a cada uno de nosotros: conforme a tu fe te será hecho. Dile eso al que está a tu lado: conforme a tu fe te será hecho. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a dar gracias al Señor, pero también vamos a hacer un llamado. Pasen los músicos, por favor. Señor Jesús,
Te adoramos, Señor. Sabemos, Señor, que aquí entre nosotros hay muchos como el siervo del centurión que están enfermos, y no precisamente de una enfermedad física, de una enfermedad espiritual, moral, del corazón, gravemente, Señor, enfermos, a punto de morir. Y están esperando, Señor, que tú vengas a ellos, porque tú eres el Señor. Y si tú das una palabra de restauración, no hay quien pueda desobedecer ni resistir a tu voz, Señor. Y nosotros también habrá otro grupo de personas aquí que seamos como el centurión, que tengamos una seguridad de que tú eres el Señor, y que si tan solo das tu palabra, si tan solo das una orden, mis hermanos débiles, mis hermanos que están flaqueando hoy, recibirán su sanidad y serán levantados nuevamente. Si hay entre nosotros personas débiles en su fe, enfermos, que sienten o han sentido muchas veces en su vida que están a punto del fracaso espiritual, Dios lo está permitiendo en muchas ocasiones para que tú también, igual que el centurión, vengas a Jesús con humildad de su corazón, con ruegos y súplicas, y le digas: Señor, sáname. Entonces queremos orar por dos tipos de enfermedades: la enfermedad espiritual del alma, de tu corazón, pero también si traes alguna enfermedad física, como este muchacho del centurión. Vamos a orar por ti y le vamos a pedir a Jesús, como el centurión le pidió a Jesús, fue a Jesús a pedirle que sanara a su muchacho. Nosotros vamos a rogar por ti, y habremos muchos que nos vamos a unir a ti. Si tú quieres recibir ese apoyo, ven al frente y déjanos orar por ti, por favor, rápidamente. El Señor Jesús vino a la tierra. Él dijo: yo iré, Señor. Yo iré y les sanaré. Yo iré y perdonaré sus pecados. Yo iré y daré mi vida por ellos. Yo iré y tendré misericordia de ellos. Jesús vino ya hace 2000 años y Él está aquí. Se fue físicamente, pero su espíritu quedó entre nosotros. Y hoy viene a tu ser, a tu vida, a ministrarte. Y en este llamado el día de hoy, quiero también pedirle, no solo a los ministros, también a gente de la congregación, que venga. Si tu fe es como la del centurión, ven y ponle las manos en el hombro a la persona que está aquí al frente y ora por ellos, sea quien sea. Los ministros de frente van a estar orando por ellos, y las demás personas, acérquense a sus espaldas y oren por ellos, por favor. Llévenle a Jesús sus cargas, llévenle a Jesús la enfermedad que sin duda ellos traen. Y por favor, no le preguntes cuál es su problema. No necesitas saberlo, ya lo sabe Jesús. Solo llévalo en oración, solo apóyalo, ministrale confianza, fe, y deja que Jesús envíe su palabra y lo sane.
Todavía hay más gente con necesidad de orar. Vengan más de entre la iglesia, por favor, y oren por ellos. Oren por ellos. Sean sensibles a la necesidad de nuestros hermanos. Sean misericordiosos. Siembren el día de hoy y mañana cosecharán ustedes. Oren por ellos, por favor, todos. Vengan los de alabanza y al frente de ellos oren por ellos, por favor. Rápido. No se queden ahí. Hoy es un día lleno de gracia del Señor. Santo, 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 santo. Eso es, la voz levantada, la voz en alto. Pídele la ayuda a Jesús. Tú sé ese centurión. Pídele la ayuda por quien estás orando. Pídele el favor a Jesús por quien estás orando. Dile a Jesús: Señor, solo di tu palabra y mi hermano será sano. Solo di tu palabra y recibirá su sanidad espiritual, su sanidad del alma, su sanidad moral, su sanidad del cuerpo. Solo di tu palabra, Señor. Muy bien, muy bien. Sigan orando. Sigan orando, sigan orando. Sí, Jesús. Eso es. Vengan, oren ahí por ellos. Tomás, Berta, oren por ellos. Aquí en medio hay gente que necesita que se ore por ellos. Ayuda, Señor, a tus siervos. Ayúdalos, Señor. Envía tu palabra y serán sanados. Envía tu palabra, serán restaurados. Serán levantados, Señor. Estamos aquí para pedirte, no para darte órdenes, Señor. Estamos aquí para rogarte, para implorarte, para humillarnos delante de ti. Tú puedes hacerlo. Tú quieres hacerlo, Señor. Extiende tu mano de misericordia por mis hermanos. Míralos, Señor. Se sienten mal, tristes, cansados espiritualmente. Algunos de ellos secos, Señor, sin vida. Están en el lecho, Señor, ahí sin fuerza, Señor, a punto de morir espiritualmente, otros físicamente. Y hoy han venido al frente, Señor, a pedir la ayuda. Acércate con tu propia fe, hermano, hermana, que has pasado al frente. Y nosotros, que somos como el centurión, estamos orando por ti, pidiéndole a Jesús que te favorezca. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor, síganlos ministrando, síganlos ministrando. Síganles ministrando, por favor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay
muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Sí, Señor, tómanos, Jesús. Todos pónganse de pie y vamos a decirle una vez más: Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. una vez más. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Levanta tus manos. Oh, ayúdame, Señor. Toma mi ser, es tuyo. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Señor, por enviar tu palabra. Gracias, Señor.
fuerte, vamos a decirle por última vez: ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, por última